Hola, estimados estudiantes, nos reencontramos nuevamente y en esta oportunidad vamos a continuar con el trabajo que venimos realizando con respecto a los textos discontinuos. En esta oportunidad vamos a construir un texto discontinuo y esto se va a relacionar con la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Las clases pasadas hemos visto relacionado a la lectura de un texto discontinuo con su competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Muy bien, para poder realizar este trabajo de la construcción de un texto discontinuo, vamos a tener en cuenta los dos pasos que vimos con respecto a la lectura de los textos discontinuos. Y a ello le vamos a sumar tres más. Vamos a empezar entonces de lleno en esta parte, en lo que es la construcción de un texto discontinuo. Primero, la adecuación del texto, estimados estudiantes. La adecuación del texto tiene dos puntos muy importantes. Uno son las necesidades, que responde a la siguiente pregunta: ¿a qué vamos a responder con respecto a nuestro texto, ¿no? ¿A qué responde el texto? ¿A qué responde el texto en esta parte de las necesidades? Y por otro lado, las decisiones, es decir, ¿qué decisiones vamos a tomar nosotros como escritores? Muy bien, entonces la adecuación del texto implica cinco puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, que todo elemento o recurso textual o las imágenes tienen que responder o adecuarse al propósito que vamos a trabajar nosotros. ¿Cuál es el propósito para hacer este texto? Entonces, esos recursos tienen que adecuarse a ello. Dos, tiene que responder a las características de la situación comunicativa. Recuerden que no es lo mismo realizar una composición sobre las vacaciones que hemos realizado el año pasado a un ensayo sobre un concurso de poesía, por ejemplo. Entonces, tomar en cuenta esto. 3. Adecuarse al tipo de texto, al género, a las características y a las cualidades que tiene cada uno de ellos. No son igual, tienen distintas características. Muy bien, hay que tener en cuenta. Luego también adecuarse al público, al receptor, al interlocutor. Porque no es lo mismo hacer un texto dirigido a estudiantes infantiles de edad preescolar menor que a estudiantes de secundaria o de repente a un público especializado. Y 5, adecuarse al contexto o la realidad, por ejemplo, en la cual estamos viviendo en este tipo de pandemia en el Perú. Muy bien, entonces a eso se refiere la adecuación del texto, lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a hablar justamente de lo que hemos mencionado ahí, de esos recursos textuales y las imágenes. Cuando hablamos de los recursos textuales en nuestro texto discontinuo que vamos a construir, definitivamente que van a haber algunas palabritas, frases o algún fragmento pequeño que pueda acompañar ese texto discontinuo. Pues ello vamos a tener en cuenta lo siguiente: el título tiene que ser simple y breve, llamativo, ingenioso. Los textos tienen que estar en un lenguaje claro, entendible, sencillo. Y la información que vamos a extraer tiene que ser de fuentes confiables. A la parte final de nuestro texto discontinuo podemos mencionar las fuentes que hemos seleccionado para recoger determinada información. Y por último, que exista una trayectoria discontinua, es decir, que todos los aspectos que están planteados sean en forma lógica, ordenada, para que al lector le permita extraer una conclusión del análisis que hace de todo ese texto discontinuo. Muy bien, entonces ahí tenemos a los recursos, lo dejamos por aquí y vamos a ver una parte muy importante para la producción de los textos, que ya lo hemos visto en las clases anteriores, que es el proceso de la escritura. Aquí mencionamos 5 pasos, pero vamos a ir mirando un poquito de ello, lo que es la planificación, lo hemos visto también, la textualización, la revisión o corrección, que es el primer borrador, y de ahí viene la revisión final. Estos dos pueden ser uno solo, en este caso, ¿no? La revisión. Y por último, lo que es la publicación, la difusión o la divulgación. Entonces, estos pasos tienen que ser muy importantes tenerlos en cuenta. Hay otra parte, hay otro aspecto que también por ahí se me había escapado, que era con respecto a las imágenes.
las imágenes que eran unos refuerzos visuales, estas imágenes tienen que ser seleccionadas coherentes al texto que vamos a realizar, al tamaño, a los colores y la distribución que vamos a hacer de esas imágenes en nuestro texto discontinuo. La distribución de estas imágenes, por ejemplo, yo puedo colocar una imagen acá, una imagen en la parte posterior, en la parte superior. Entonces, la distribución tiene que ser coherente con los textos que vamos a realizar. Esta representación sistemática y ordenada de datos numéricos, diagramas, circulares o de barras, tienen que estar bien planteados en nuestro texto discontinuo. Por eso es que hay que saber seleccionar esas imágenes. Muy bien, todo esto nos tiene que conllevar a algo, a facilitar la comprensión del mensaje por parte del público. Si eso lo hemos logrado, entonces podemos decir que nuestro texto discontinuo está muy bien hecho. Entonces, tienen una nueva tarea de realizar un texto discontinuo. El reto está planteado. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.